Doctora Jenny Daniel Rodríguez. En esta oportunidad estaremos estudiando el tema referido a anatomía radiológica del miembro superior en las regiones del codo, antebrazo y mano. Esta es la materia de Imagenología 2 y comenzamos. Bueno, en esta oportunidad vamos a comenzar a estudiar la imagenología del codo, antebrazo y mano. Para ello, nosotros debemos repasar un poco de la anatomía del miembro superior. En este caso, sabemos que el miembro superior habíamos ya estudiado en otra presentación lo que era la cintura escapular que conformaba el hombro. En este caso, nosotros nos corresponde estudiar y también habíamos estudiado el húmero, entonces estudiaremos más que toda la conformación, en este caso, en anatomía radiológica de lo que es el codo, el antebrazo y la mano y la muñeca. Bueno, vemos en este caso que en el codo tenemos una proyección antero-posterior, la cual se puede realizar con un chasis en las medidas de 24 por 30 para las dos proyecciones que nosotros tenemos, tanto lateral como antero-posterior. También en este caso la proyección antero-posterior se realizará con el codo extendido y la mano en supinación. También veremos que rayos X debe ser perpendicular a la articulación del codo y nosotros en esta proyección antero-posterior deberíamos poder observar la cabeza, el cuello y la tuberosidad radial ligeramente superpuestos sobre el cúbito proximal. También deberemos notar una ausencia de rotación del epicóndilo y epitróclea. Entonces aquí tenemos una imagen de la proyección antero-posterior donde inciden, en este caso, estamos viendo el antebrazo en la proyección, en este caso supina, donde estamos viendo que está dirigida hacia el rayos X para tomar la proyección antero-posterior. En la proyección anteroposterior nosotros deberíamos distinguir las siguientes estructuras. Dentro de lo que es la anatomía del codo, deberíamos poder distinguir, como estamos viendo en la imagen, la epitróclea, el epicóndilo del húmero, también el cóndilo humeral. Deberíamos poder distinguir también el cúbito proximal, la cabeza radial, el cuello radial y la tuberosidad radial. Bueno, en esta proyección, y aquí volvemos a revisar lo que sería en este caso la estructura anatómica radiológica que ya sale en la proyección antero-posterior. En este caso tenemos lo que sería el húmero en su extremo distal. También vamos a ver el olecranión, en este caso también vamos a ver el epicóndilo medial del húmero. Veremos también lo que sería el radio, la cabeza radial como ya he mencionado, y la apófisis coronoide. En la proyección anteroposterior nosotros debemos saber que el olecranión, en este caso en el estudio del codo, estará oculto. También vamos a ver que el cóndilo se articula con la cabeza radial, que es lateral. Vamos a ver también la epitrócleo-tróclea se articula con el cúbito, que será en este caso medial, ¿no? Hablando ya de la proyección lateral, veremos que el codo se va flexionando a 90 grados. Para la proyección, también se podrá ver donde nosotros vamos a ver el olecranión que de perfil que pertenece al cúbito, y vamos a ver también que hay que tener en cuenta que en la extensión parcial o completa el olecranión eleva la almohadilla grasa posterior y simula una patología articular. De ahí la importancia de la flexión del codo, que el codo debería ser en esta proyección lateral a 90 grados. Entonces aquí estamos viendo en la proyección lateral cómo vemos que se da la flexión para tomar esta proyección a 90 grados, como lo podemos observar en la imagen. En cuanto a la estructura anatómica radiológica diferencial en la proyección lateral, vemos en sí que vamos a poder ver también al húmero en su parte distal, vamos a ver la tróclea, vamos a ver la articulación húmero-cubital como tal, se aprecia de la misma forma lo que sería el olecranión, también parte de la diáfisis del cúbito, el radio y el cuello de la cabeza radial y la cabeza radial como tal.
En el antebrazo, nosotros también vamos a conocer que existen dos proyecciones, la anteroposterior y la lateral. En la proyección anteroposterior se deberá incluir a todo el antebrazo desde el óleo craneal cubital hasta la apófisis estiloides radial. Vemos que se utilizará un chasis más grande de 30 a 40 centímetros de forma longitudinal. El codo se estará extendido, la mano podrá estar en supinación o en pronación, lo vamos a ver más adelante. Ajustaremos también el epicóndilo y epitróclea para que queden equidistantes a rayos X y veremos que el rayos X deberá incidir en el punto medio del antebrazo. Entonces, en la proyección antero-posterior, como he mencionado, ¿no? En el caso de los bebitos, siempre el chasis será más pequeño, de 24 a 30 centímetros, como lo he mencionado, y bueno, se verá que el rayo central sea perpendicular al centro del antebrazo, ¿no? En este caso, bueno, ver si no se cuenta con la parrilla de la mesa de Buki, ¿no? Y la distancia de rayos X será a 1 metro lejos del miembro superior, ¿no? Después vamos a ver que el posicionamiento, como estamos viendo en la imagen, el paciente tendrá la extremidad superior en el mismo plano horizontal que la placa, el codo extendido, como estamos viendo en la imagen, y la mano en posición supina, el eje longitudinal del antebrazo alineado con eje longitudinal del chasis. Sin embargo, como vamos a ver en esta gráfica, en esta imagen, vemos que también la proyección anteroposterior podrá ser tomada en la proyección anteroposterior del antebrazo podrá ser tomada en la posición de pronación, que en este caso se hace sería de la forma incorrecta, ¿no? Porque vemos que en esta posición de pronación hay una sobreposición de los huesos que conforman el antebrazo, lo que no nos ayuda a nuestro estudio, ¿no? En este caso, la proyección anteroposterior, la posición correcta es que la mano esté en supinación para la proyección anteroposterior de antebrazo. Entonces aquí vemos una radiografía de antebrazo anteroposterior donde podemos distinguir todas esas estructuras que nosotros nos ayudarán en nuestro estudio imagenológico para distinguir, en este caso, alguna lesión que se encuentre a este nivel. Vemos también la proyección anteroposterior, nuevamente, cómo nosotros deberíamos tenerla en nuestra imagen de radiografía. Bueno, los criterios de evaluación deberíamos incluir, en este caso, debe salir en nuestra plaquita la hilera proximal del carpo. También vamos a ver que ambos cóndilos humerales deberían poderse ver en el mismo plano, paralelos y sin distorsión. Vamos a ver que la articulación del codo moderadamente abierta, si toda la extremidad superior se halla en el mismo plano, y también vamos a ver que existirá tal vez una ligera posición de la cabeza, cuello y tuberosidad radial sobre el extremo proximal del cúbito. En el antebrazo, en la proyección lateral, vamos a ver que esta se realiza flexionando el codo y se centra en el antebrazo en una posición lateral verdadera, y el radio y el cúbito en su extremo distal quedan superpuestos. Veremos que la cabeza radial queda superpuesta a la apófisis coronoides y la tuberosidad radial se ve de frente. El epicóndilo y epitróclea también se verán superpuestos. En la proyección lateral, entonces aquí la vemos como en la posición en la que tendría que estar el paciente. De la misma forma, se hace un doblez a 90 grados para tener la proyección, en este caso, del antebrazo. Y aquí vemos, ¿no? En estas estructuras, las cuales deberíamos notar en la proyección lateral del antebrazo, desde el olecraniol, el epicóndilo humeral, la apófisis coronoides, la cabeza radial, la tuberosidad radial, las diáfisis tanto cubital como radial y la apófisis estiloides cubital, ¿no? Estamos viendo aquí de la misma forma en esta imagen, como vemos que aparece en nuestra plaquita lo que sería la extremidad distal del húmero, la cabeza radial. Estamos viendo ambas diáfisis, tanto del radio como del cúbito, y veremos también que parte de la articulación radiocarpiana y radiocubital aparecen en nuestra placa. Entonces aquí vemos también la proyección anteroposterior y lateral, ya que ambas proyecciones podremos pedirlas y realizarlas en nuestro estudio. Y como ustedes pueden observar las diferencias entre ambas placas, aquí vemos que eh, estamos viendo, ¿no? Que tanto la proyección anteroposterior se hace más fácil para nosotros estudiar las diáfisis del radio y el cúbito, y en cambio en la lateral, bueno, nos ayudará más que todo a ver el posicionamiento de estos huesos. También tenemos otro estudio que engloba lo que sería, en este caso, la serie de 4 posiciones de la cabeza radial, ¿no? Que se realiza
es una serie imagenológica de estudio imagenológico que se realiza a partir del posicionamiento lateral del codo y se realiza en este caso, la primera posición es a una exposición con la mano en máxima supinación. La segunda será con la mano de perfil, el dedo pulgar hacia arriba, la tercera con la mano en pronación y la cuarta con la rotación interna máxima apoyada sobre la superficie del pulgar. Vamos a ver que con esto, la serie de 4 posiciones, nosotros vamos a poder lograr ver la cabeza radial, varios grados de rotación, tuberosidad radial y vista anterior, y también posterior, y la cabeza radial, aunque parcialmente sea superpuesta con la apófisis coronoides, es visible en todas las imágenes. Entonces aquí vemos la serie de 4 posiciones, como vemos en las imágenes, donde vemos, ¿no?, el cambio de posición, en este caso, para nosotros poder estudiar de la mejor forma posible la cabeza radial. Aquí vemos también que podemos ver la cabeza radial en diferentes posiciones y más que todo, bueno, aquí tenemos un mejor detalle de dónde está el flechita naranja que nos indica dónde se encuentra la cabeza radial. En cuanto a la anatomía de la mano, ya pasando a la estructura de la mano, en imagenología veremos que en la mano nosotros debemos distinguir 3 regiones como tal, ¿no? En este caso las falanges, los metacarpianos y los carpianos. Entonces, en la mano, en la proyección antero-posterior, veremos que en sí, bueno, el chasis será pequeño, 18 a 24 de forma longitudinal. Veremos que el rayo central debe estar perpendicular a la tercera articulación metacarpofalángica para poder tener una mejor vista de lo que sería la región de la mano y muñeca, y el posicionamiento de la mano será colocar toda la extremidad superior, como lo vemos en la imagen, en el plano horizontal de la placa, flexionar el codo a 90 grados y también colocar la mano en pronación con los dedos moderadamente separados y alinear el eje longitudinal del chasis. Como ustedes pueden observar, aquí vemos entonces la región de las falanges en sus 3 regiones, ¿no? Tanto tenemos la falange distal, media y proximal. También tenemos los metacarpianos, los 5 metacarpianos. Se podrá observar también lo que serían los huesos ya de la muñeca como tal, conformando lo que sería, en este caso, todo el conjunto de huesecillos de la muñeca, y también ahí las epífisis proximal, en este caso del, cúbito y del radio. Entonces, los criterios de evaluación en cuestión de la radiografía imagenología de la mano debería observarse en nuestra placa en su totalidad sin signos de rotación, lo que comprueba la existencia de la misma concavidad en ambos lados de las diáfisis de las falanges y de los metacarpianos. Los espacios articulares interfalángicos y metacarpofalángicos deben quedar despejados nítidamente. Para ello, la mano tiene que quedar completamente plana sobre el chasis y las falanges deben quedar separadas sin superposiciones óseas ni de partes blandas. Veremos también que los extremos distales del cúbito y del radio deberían verse en nuestra imagen, una radiografía de mano antero-posterior, sin ningún tipo de rotación. Bueno, eso ha sido todo, queridos estudiantes. Les agradezco mucho por su gentil atención. Espero hayan aprendido bastante y será hasta otra oportunidad. Muchas gracias.